Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí, su servidor Miguel Ángel Saloma, el padre Jaime Paredes, el diácono Toño Tame. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Y pues vamos a darle de entrada, te pregunto, Toño, ¿vas a hacer una provocación? ¿Vas a hacer un comentario antes o leemos directamente el Evangelio? Si les parece, vayamos directamente al texto del Santo Evangelio para que podamos Perfecto. Jaime, comenzar. como de costumbre, ¿nos haces el favor? Saludos, sí, claro. Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muy bien. Toño, Gracias. tienes todo el micrófono. Muchas gracias. Pues a ver, vamos a empezar. Como siempre, es un texto muy rico que nos puede ayudar a tener varias reflexiones. Entonces, quiero comenzar. Desafortunadamente, el texto no nos dice en qué parte del lago estaban, ¿no? En qué orilla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a apelar a nuestra imaginación. En ese tiempo, y a reserva de que el padre Miguel y el padre Jaime me digan más, en ese tiempo de Jesús había 3 poblaciones que estaban pegaditas a la orilla del lago importantes, Betsaida, Cafarnaún y Tiberíades, ¿no? Y estas 3 ciudades hemos visto y veremos en los evangelios que son importantes porque en ellas nos narran varios hechos de la vida de Jesús. Pero aquí lo primero que a mí me llama la atención, nos sitúa el texto, que esto sucedió inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Y vemos cómo Jesús ya tenía como un plan, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque el texto dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Esto quiere decir, Jesús los motivó, los incitó a que los discípulos se subieran a la barca, ¿no? Y él se queda y despide a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, Jesús había terminado de hacer un milagro muy importante, muy extraordinario, y a que todas esas cientos, miles de personas que estuvieron ahí, pues hayan quedado maravilladas y estaban, si no es que ya estaban convencidas, estaban empezando a estar convencidas de que Jesús
era alguien muy importante, ¿no? No sé si todos ya estaban convencidos que era el Mesías, pero empezaban a estar interesadas. Y Jesús, terminando esto, no se va, no se retira, se queda y él personalmente despide a la gente, ¿no? Entonces aquí yo quisiera una primera reflexión, ¿verdad? A veces, queridos hermanos, nosotros actuamos como si tuviéramos prisa que la gente con la que convivimos se fuera, ¿no? Nos urge ya terminar, ¿no? Ya atendimos a las personas, ya las escuchamos, ya todo, pero ya, rapidito, ya vámonos, ¿no? Y si hay alguna persona que se quiere quedar a conversar un ratito con nosotros, a veces como que no lo aceptamos, ¿no? Entonces aquí, pues que reflexionemos cómo actuamos a veces nosotros con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hijos, porque a veces ellos quisieran platicar un poco más de tiempo y no les dedicamos ese tiempo, ¿no? Entonces, primer punto que me llama la atención. Después de que Jesús despide a la gente, sube solo a orar. Fíjense, Jesús, después de realizar un gran milagro, después de despedir a la gente, sube solo a orar. Solo. A ella no pidió, o en este pasaje no pide que lo acompañen algunos discípulos. Sube solo. Y el texto continúa, y aquí como siempre les digo que tengo oportunidad, apelo a su imaginación, ¿no? Llega la noche, él estaba solo allí, y nos cuenta el texto que la barca ya estaba muy lejos de la costa. ¿Qué tan grande es el lago de Tiberíades o de Galilea, no? Entonces me puse a investigar, y el lago de Tiberíades, ya ven que los lagos cambian dependiendo del volumen de agua que vayan teniendo, pero el lago de Tiberíades es un lago que tiene 21 kilómetros de largo en su parte más larga y en su parte más ancha hasta 13 kilómetros. O sea, no es un lago muy grande, ¿no? En términos de comparación, el lago de Pátzcuaro es el doble de lo que es el lago de Tiberíades y el lago de Chapala es 10 veces más grande que el lago de Tiberíades, ¿no? Así para que nos demos una idea. Sí tiene una característica que a mí me llamó la atención. Tanto el lago de Pátzcuaro como el lago de Chapala, la profundidad máxima es de 7 metros de profundidad. El lago de Tiberíades, la profundidad máxima en tiempos de Jesús era de 43 metros, según han calculado los historiadores, ¿no? Eso me llama la atención. Entonces, no sabemos de qué población a qué población iban. Sabemos que estas 3 ciudades que yo les había mencionado están en la parte norte del lago, ¿no? Y para que nos demos una idea, de Betsaida a Cafarnaún, porque son las dos que están en la parte más norte del lago, hay una distancia entre 3 y 5 kilómetros, dependiendo de si es en línea recta o te vas por la orilla del lago o tomas una barca de Betsaida a Cafarnaún. Tiberíades está ya al sur, está un poquito después de la mitad del lago, ¿no? Entonces, de Cafarnaún, porque está Betsaida más al norte, después bajas y ya hacia el sur está Betsaida, y siguiendo bajando por la ribera del río está Tiberíades, pero ya Tiberíades está más lejos, ¿no? Esto para situarnos, ¿no? Porque el texto nos dice que la barca ya estaba lejos de la orilla. Ok. Lejos, pues imaginémonos la distancia que querramos, ¿no? Pero en ese tiempo, pues salvo que hubiera luna llena o estuviera la luna creciente, pues no había que iluminar a mucho el lago, ¿no? Entonces, pues no podíamos ver muy bien. Y es que el texto nos dice que la barca ya estaba muy lejos de la costa, 1 kilómetro,
2 kilómetros, 500 metros, ¿no? Y las olas sacudían porque el viento era contrario, ¿no? Y vemos cómo Jesús, o nos narra el texto, que Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua. Imaginémonos la escena, ¿no? Si nos pasara a nosotros, ¿no? Que estuviéramos en cualquier lago, ¿no? Y viéramos que una figura se acerca caminando sobre el agua, ¿no? Esto obviamente, caminar sobre el agua, pues es una representación, ¿no? Porque, pues en qué, ¿cómo le haces, no? Para sostenerte y hacerlo. Y entonces los apóstoles, como cualquier persona, pues se espanta. Imaginemos la escena, daban gritos de terror. No voy aquí a gritar de terror, pero imaginémonos, ¿no? Cuando una persona está espantada, tiene miedo, pues el grito es así, ¿no? Es un grito fuerte, escandaloso y muy sonoro, ¿no? Y entonces Jesús llama la atención, no sube a la barca, no sube a la barca. Se espera dónde está y de seguro tiene que tener un volumen de voz alto, ¿no? Porque pues se queda, ¿no? Pero pues si estás en el lago, está el viento soplando y todo, y están estos gritando, pues seguramente él tuvo que alzar la voz y les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Fíjense cómo las personas nos imaginamos cosas. Vimos caminar a Jesús, ya habíamos visto que hacía milagros, pero nos espantamos y decimos, ¿qué es esto? Es como un fantasma. Seguramente los apóstoles en ese momento, los discípulos, pues quizás no dijeron que era un fantasma, porque quizás no habían visto ninguno antes, ¿no? Bueno, pero era algo que no conocían, ¿no? Y entonces aquí vemos a Pedro, que representa siempre en los pasajes del Evangelio la voz de los apóstoles, ¿no? Le reconocen que él es el primero entre iguales y entonces sale Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le contesta, ven, ¿no? Ven. Y entonces vemos como el texto dice que Pedro empieza a caminar sobre el agua y de repente como que se da cuenta, ¿no? Y entonces le da miedo. Y entonces empieza a hundir, ¿no? Y ya Jesús lo toma, lo rescata, ¿no? Lo sostiene, le dice hombre de poca fe, y entonces sí, ya se suben a la barca y el texto nos dice que entonces ya el viento se calma, ya no hay ningún problema, se sienten protegidos y reconocen que Él es el Hijo de Dios por esto que acaba de hacer. Entonces, yo quisiera comentar dos grandes reflexiones y proponerlas, ¿no? La barca, fíjense cómo la escena nos muestra que esto sucede en la barca, ¿no? No sabemos si estaban todos los discípulos, porque el texto nada más nos dice que los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, ¿no? Pero no importa, ¿no? Nos muestra la escena en la barca. Entonces vemos cómo aquí Jesús, primero, se manifiesta ante sus apóstoles caminando sobre el agua. Aquí Jesús le muestra a sus apóstoles su naturaleza divina y el control que tiene sobre la naturaleza, porque hace algo que es prodigioso, es flotar sobre el agua, ¿no? Va sobre el agua. Es algo prodigioso. Y él comparte con Pedro y le dice, ven, y Pedro empieza a hacer lo mismo que Jesús. La confianza y la fe te permite hacer cosas también
prodigiosas. Pero aquí vemos que Pedro reacciona como muchas veces nosotros reaccionamos, ¿no? Nosotros seguramente todos hemos experimentado momentos en donde nos abandonamos a la fe del Señor y empezamos a caminar convencidos y yo diría disfrutando de los frutos de esa fe que hemos puesto en Dios. Pero empiezan a suceder cosas, empiezan las cosas de la vida a seguir aconteciendo y entonces algo nos distrae, como distrajo a Pedro, ¿no? Y entonces tienes un momento de duda. Y entonces sucede que esto maravilloso que estabas disfrutando, porque confiabas 100% en la misericordia y en el amor de Dios, como que las cosas empiezan a complicar, ¿no? Y entonces sientes como que te empiezas a hundir. Literalmente, ¿no? ¿No les ha pasado que hay momentos que dices, ah, caray, algo está pasando? Por eso de ahí el dicho de me siento con el agua hasta el cuello, ¿no? Siento que me estoy hundiendo. Y es que empezamos a dudar. Y entonces cuando empezamos a dudar, pues las cosas aparentemente se vuelven a complicar. Y entonces esta figura de Jesús, y yo me la imagino, es cómo Jesús seguramente con una mirada amorosa le extiende la mano a Pedro y lo sostiene y lo levanta. Así, queridos hermanos, siempre podemos ver a Jesús. Jesús siempre va a estar con la mano amorosa extendida, dispuesto a levantarnos, a tomarnos de la mano y a través de ese contacto regresarnos la fe absoluta y levantarnos. Pero Jesús, y no es un reclamo airado, Jesús no le hace un reclamo airado a Pedro. Yo lo veo como una recordación, como un comentario en donde Jesús le dice, Pedro, qué poca fe. Y qué poca fe después de todo lo que has visto. Qué poca fe de todo lo que ya habías confirmado y dicho. Qué poca fe si ya habías experimentado mi amor, mi misericordia, porque Pedro ya había dejado todo, ¿no? Y había seguido a Jesús. Pues así nos puede decir Jesús, ¿no? Cuando en esos momentos de tribulación llegamos a dudar, decimos que por qué me abandonaste, por qué esto me pasa nada más a mí, qué malo estaré haciendo en la vida que parece que me castigas, o que no digo que me parece, que hemos dicho que me castigas, ¿no? Entonces, yo aquí veo, queridos hermanos, cómo Jesús siempre está dispuesto a seguir demostrándonos su amor y su misericordia. Y Él es el que extiende la mano. Obviamente yo también tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? No es de que dijo, ya, lo tomo de la cintura y lo saco. No, no, no. A ver, Cristo siempre pide un esfuerzo, una última aproximación del hombre. Y vemos cómo ya cuando suben a la barca, pues ya no digamos Pedro, ¿no? Sino los discípulos que estaban en la barca reconocen que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, la manifestación divina de Dios. Y así como vimos el domingo pasado y leímos el domingo pasado de la transfiguración, que Mateo no la pone antes de este pasaje, ¿no? Porque estamos aquí en el capítulo 14 y la transfiguración se narra en el capítulo 17.
No necesariamente quiere decir que así cronológicamente esté, pero bueno, vemos cómo Jesús se va manifestando a sus apóstoles que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y obtiene el reconocimiento de los discípulos de que Él es el Hijo de Dios. Entonces aquí también yo lo veo, y con esta parte terminaría mi primera intervención, cómo este pasaje nos invita a que constantemente nosotros estemos recordándonos de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que constantemente se manifiesta ante nosotros con esa condición y con esa majestad. Aquí yo dejaría mi primer comentario. Muy bien, muy bien. Gracias, Padre Toño. Padre Jaime. Bien, gracias. Donde quisiera pues concentrarme un poco, todo el Evangelio es muy simbólico, sabemos que la barca es la comunidad cristiana, sabemos que andar en el lago es como la actitud individualista de cada uno y así uno no puede arrancar. La experiencia de salvación es cuando todo se calma, es cuando ya Jesús incorpora a la barca, ya subieron a la barca. Todo ese simbolismo eclesial que tiene este texto es muy llamativo, me llama mucho la atención. El mismo terror de los discípulos al no reconocer, es todo un proceso, es un proceso de fe. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención esta, no sé cómo llamarle, pero esta apertura pedagógica de Jesús. Manda, mira a ti, órale, ven. Es una apertura que nos va a enseñar mucho y nos va a enseñar mucho a mirar nuestra fragilidad. Aunque seamos intrépidos, aunque seamos con mucha iniciativa, aunque digamos sí lo podemos hacer dentro de la iglesia, me refiero por la barca, dentro de la iglesia tenemos esto y podemos hacerlo. Jesús nos permite el enfrentarnos con con nuestro propio temor. No podemos. Creo que esa es la enseñanza que a mí me llama mucho la atención. Ven, pero experimenta que tus dudas son las que de alguna manera pues van a confrontarte con tu propia vulnerabilidad. No lo haces desde ti mismo, no puedes, bueno, sí inténtalo, pero aprende de ello, aprende que solo desde tu iniciativa no cambias ni las cosas personales, ni las cosas estructurales, ni las cosas pastorales, no desde ti, no desde tu agudeza intelectual o desde tus conocimientos, no es posible. Pero ven y el miedo es un signo, el miedo no es para rechazarlo, es un signo que nos habla de que algo nos ha rebasado. Si sentimos miedo significa que algo ya nos ha rebasado, que ya no podemos, y entonces curiosamente salta lo que verdaderamente va a ser luz, lo que verdaderamente va a conformar a la comunidad cristiana, que es el grito de sálvame, Señor. Eso es lo que va a conformar la verdadera comunidad cristiana. Ya en la barca todos se postran, dicen, estaban en la barca, se postraron todos. Es como ese elemento de reconocimiento desde la humildad, desde la sencillez, decir, sálvanos, Señor. En medio, no solamente fue un grito desesperado porque yo ya no pude y ya, pues ahora sálvame tú, sino es ya como la experiencia, como lo decía el padre diácono, que nos llega hasta el cuello, pero que también produce este grito que nos hace reconocer que hay alguien que va más allá de nuestras fuerzas o de nuestras iniciativas y que solamente desde él pues se puede pensar pues en el futuro de la iglesia, de la comunidad, de nosotros mismos, solo desde allí. Entonces, este espacio del camino de Pedro sobre el agua y que demuestra hombre de poca fe, es interesante, es hasta paradójico, sí. Ese momento nos demuestra nuestra poca fe, pero también muestra este grito de reconocimiento, porque le dice, Señor, sálvame, Señor. Es ya un reconocimiento pascual, es un reconocimiento ya es el Señor.
Entonces, en esta poca fe alcanzamos a gritarle al Señor. Es como todo ese proceso que no son etapas tan definidas, decir, yo ya tengo mucha fe, yo no tengo nada de fe, sino estamos cruzando en este espacio tan tormentoso, tan brumoso, en este espacio tan oscuro, vamos transitando y transitando, sí, con nuestros atrevimientos, con nuestros arrebatos, y también con nuestra confrontación, decir, no, realmente no le hago, o sea, no puedo yo con estas realidades. Realidades, me refiero a las eclesiales, personales, mundiales, en el país no podemos con la realidad de la violencia, aunque te quieras sentir superhéroe y decir yo sí lo logro, no podemos, tenemos que sucumbir y desde ese tránsito gritarle al Señor. Es nuestra poca fe, pero manifestada en un reconocimiento del Señor. Esto paradójico a mí me encanta mucho porque no es así como el algo tan estructurado para decir, ¿dónde estás? Ah, pues yo estoy aquí. No, es así es tan incierto nuestro proceso de fe que lo único que da certeza es, pues, este grito, ¿no? Este grito. La certeza con la que vamos es nuestras dudas, nuestra forma de caminar, y la otra certeza es el grito que sale, ¿no? En medio del temor, de las dudas. Por ahí yo vería esto simbólico, me gusta mucho, y si el caminar de la iglesia, el caminar de una nación, el caminar personal, pues se ve dibujado en este trozo que a mí me llama mucho la atención. Muchas gracias, padre Jaime. Mi comentario va en la línea de la duda, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta pregunta yo la refiero mucho a las posibilidades de duda, ¿no? La posibilidad de duda más evidente es que se hunde. Pero si Jesús hubiera querido que sus apóstoles caminaran sobre las aguas, como él lo hace, hubiera hecho prácticas, ¿no? A ver, Andrés, bájate, a ver, Santiago, bájate, a ver, Juan, bájate, y a ver quién llega más cerca de mí. Claro. No lo hace, no lo hace. El Señor no tiene la intención de de que los discípulos caminemos sobre las aguas. Y hay que recordar que las aguas no son solamente las aguas físicas, sino en el Antiguo Testamento el mar era un símbolo del mal. El mal con L y el mar con con R. El mar, precisamente, hay una concepción de este lago como si fuera un mar. Y esto hace que en la mentalidad judía, que fue prácticamente pastoril en el desierto, el mar sea un lugar de tinieblas, de incertidumbre, si el mar sea un lugar de acecho del mal. Y entonces Jesús es el único que puede caminar sobre el mal, el único que domina el mal, el único que se acerca a la barca, y la barca es el método en el que Jesús pone su confianza, que la comunidad va sobre el mar y sobre el mal. La barca es el instrumento que Dios nos proporciona para sobrellevar el mal. Es decir, como dice Jaime, lo dijo al principio, la barca es el símbolo de la comunidad. Es el símbolo de una comunidad de discípulos. La duda, ordinariamente la vemos porque se hunde Pedro, porque se está hundiendo. Pero hay muchas dudas de Pedro. La frase, si eres tú, representa una duda. Si eres tú, mándame ir a ti. Yo prácticamente veo que esta duda de Pedro es más poderosa que el que se esté hundiendo. Si eres tú, es decir,
la duda de que en la barca están a salvo de las acechanzas del mal, y vemos muchos pasajes de que la barca hace agua, que Jesús está dormido en el timón, Jesús está como ausente, y los discípulos tienen dudas de si en la barca se van a salvar, si en la barca están a salvo. Y esto es, me parece que la clave de interpretación más poderosa de este pasaje. Pedro duda de que en la barca se puede salvar. Y actitud individualista, como dice Jaime, lo hace autosuficiente, lo hace querer ir a Jesús individualmente. Y esto no es posible. Cuando se comienza a hundir, estoy de acuerdo, Toño, que es una ternura impresionante la de Jesús, que lo rescata. ¿Y cómo lo rescata? Lo vuelve a meter a la barca. La salvación está en la barca. La salvación para nosotros, la comunidad, no es caminar solitos, es caminar con la iglesia. Y en ese sentido, Jaime, tienes toda la razón, toda la razón. La tendencia natural de nosotros es hacer solitos, es hacernos los valientes, los arrojados, los que llegamos primero a Jesús. Pero la duda de Pedro no es que se esté hundiendo. Eso nos va a pasar cada vez que nos bajamos de la barca, cada vez que nos bajamos de la iglesia, cada vez que nos bajamos de la comunidad, cada vez que nos queremos hacer los autosuficientes, nos comenzamos a hundir. Pero la duda está en que si eres tú, yo dudo que seas tú el que estás auxiliándonos, el que estás presente. Yo dudo, y por eso yo hago mi capricho, mi voluntad, mi proyecto personal, porque yo soy el importante. Esa es la duda de Pedro. Entonces, yo creo que este pasaje es un antídoto para las personas que, como dice Jaime, somos autosuficientes, pensamos que nosotros tenemos el criterio de verdad, queremos hacer solitos, queremos abandonar a la comunidad porque la comunidad es un lastre, para nosotros es una cosa insufrible. Entonces, que pues en la comunidad hay hipocresía, hay maldad, pero en todos los casos, la única salvación para nosotros, para llegar a la meta, es subirnos a la barca. Y Jesús nos sube y nos sube y nos sube a la iglesia. Y esto, estoy de acuerdo en cierta forma contigo, Toño, que la intención de nosotros es hacer solitos, y que llega un momento en que la realidad nos abruma y llega el agua al cuello y nos hundimos en un vaso de agua o en el mar o en un dedal, pero nos estamos hundiendo. Y la petición de salvación hace que Jesús nos vuelva a meter en la comunidad. Ahí es tu sitio, allí te vas a salvar. Toño. Pues yo nada más comentar, y coincido 100% con ustedes, cómo el mar se tranquiliza cuando Jesús se sube a la barca. Entonces tampoco podemos pensar de que estamos en la iglesia, estamos en un lugar seguro, sí, solo sí, Jesús está allí. Jesús, digo, y lo comento porque a veces pareciese que en las comunidades que tenemos, en la iglesia, en algunas situaciones,
parece que a veces queremos que Jesús no esté presente, ¿no? No de manera quizás consciente, sino con nuestras actitudes de que vamos no caminando de acuerdo a lo que Jesús nos enseña y nos sigue enseñando. Entonces, vamos a estar en la barca y la iglesia siempre tiene que tener a Jesús como centro, porque es lo que nos va a dar esa seguridad. Yo ahí dejaría el... Muy bien. Jaime. Pues sí, también ver lo de la barca, la iglesia, que esta sería otro punto de meditación. ¿Qué sería la iglesia? Sí, no es una sociedad ya establecida donde Jesús diera muchas certezas, sino es algo que se está construyendo, ¿no? Algo que se está renovando, pero con Jesús, como lo decía el diácono, es algo que se está moviendo. O sea, entrar dentro de la iglesia, estar dentro de la iglesia es pues entrar en un dinamismo de encuentro, de desencuentros, de diálogo, de saber discernir juntos lo que Dios va queriendo. Es una comunidad dinámica, viva. No es solo por decir, pues yo quiero pasármela bien, entonces voy a la iglesia, y pensar que la iglesia es algo que me va a dar comodidades, que eso es también una trampa nuestra, pues sería un error. La iglesia es este dinamismo a la cual como decía el padre Miguel, pues nos mete Jesús para salvarnos, y salvarnos es meternos en este dinamismo de crecimiento, de aprender a relacionarnos desde Jesús, y bueno, por ahí estaría un poco el punto. Sí, yo creo que la barca no es nada fácil, ¿no? Atraviesa la noche, atraviesa las tempestades, muchas veces hace agua la iglesia. El pasaje en donde se está hundiendo la barca y gritan a Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Esto es una experiencia que todos nosotros hemos tenido en la iglesia. Que a veces el agua, el mal, está dentro de la iglesia y nos hunde. La barca no es una certeza, es un avance en la oscuridad, en el sol ardiente, la tempestad, pero es más seguro que hacer solitos. Solitos no podemos. Y no sé, no me acuerdo si en este pasaje de Mateo, Jaime, me puedes decir, hay un pasaje en el Evangelio que cuando sube Jesús a la barca, toca tierra. Toca tierra. San Juan. San Juan. Entonces, es esta expresión de que el mar se calmó y el viento se calmó. En el Evangelio de Juan, toca tierra, llega a su meta. Llega a su meta la barca. La meta de la iglesia es estar constantemente metiendo a Jesús en nuestra sociedad de la iglesia, una sociedad que tiene muchos defectos. No es que en la iglesia seamos puros y fuera de la iglesia no, sean impuros. No, la impureza está dentro y fuera. La pureza está dentro y fuera. Pero nosotros tenemos un instrumento que es la iglesia, que nos ayuda a navegar en la vida. Y toca su meta cuando toca tierra. Toca tierra y llega a su meta cuando entra Jesús a la iglesia, ¿no? La presencia de Jesús. A través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos. Tocamos meta cuando Jesús está en nuestra comunidad. Y bueno, ya vendrá la transfiguración en el Evangelio de Mateo, que ya leímos, como dice Toño, pero ya vendrá la certeza de que Jesús es Dios y se ha manifestado en muchas formas a lo largo de nuestra vida. Bien, Toño, Jaime. Nada más como dato, el padre Jaime nos hacía favor de comentar
que este pasaje de cuando Jesús camina sobre el agua y cuando sube toca tierra es Juan capítulo 6, versículos 6 al 21. Nada más por nuestros queridos hermanos lo quieren leer. Y una precisión más, Betsaida, los investigadores no saben en dónde estaba en concreto, pero hay una referencia muy grande a Tabga. Tabga está muy cerca de Cafarnaúm y Tiberíades está pues en la costa occidental. La pancita el mar de la Galilea se parece a una arpa. La pancita occidental está Tiberíades y sigue estando Tiberíades. Es una ciudad que pues fue establecida en honor de Tiberio César, ¿no? Entonces, pues es una ciudad que está muy lejos del lugar que tradicionalmente le llamamos el lugar de la multiplicación de los peces y los panes, que es Tabga. Entonces, probablemente fui a Tiberíades, pues no importa. El chiste es entender la simbología. Muy bien, Toñito. Entonces, pues tenemos esta propuesta. Queridos hermanos, esta es nuestra propuesta para este domingo. Bendiciones. Bendiciones.